Rachemno Hashem Elokeinu Rachem Al Yisroel Amecho Rachem V'al Yerushalayim Irecho Rachem Rachem David Mishichecho Oy Yala Bais Agodoy Yagodoy Oy Rachem 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 Oy Yatzion Mishkan Kevoidecho David Mishichecho Yala Bais Agodoy Yagodoy Rachem 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 Al Yisroel Amecho Rachem V'al Yerushalayim Irecho Rachem 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 Lo Hashem Elokeinu Rachem Al Yisroel Amecho Rachem V'al Yerushalayim Irecho Rachem Rachem Al Tzion Mishkan Kevoidecho David Mishichecho Yala Bais Agodoy Yagodoy Rachem 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 Yatzion Mishkan Kevoidecho David Mishichecho Oy Yala Bais Agodoy Yagodoy Rachem
sacerdotes violentaron mi ley. No distinguieron entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Se olvidaron de mis sábados y me han deshonrado. Ellos les han profetizado mentiras cuando les dicen: el Señor ha dicho, porque yo no he hablado. Ezequiel capítulo 22, versículos 26 al 20. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar su programa semanal, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes ahora sí se hayan dado el tiempo para corroborar todas las citas aportadas la semana pasada. Porque no deben olvidar, queridos hermanos, que el haberlo hecho les dará a ustedes la tranquilidad de que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Y bueno, permítanme informarles que a partir del día de hoy velaré porque cuando yo les haga de esta manera, trataré de bajarme el dedo para hacerles así y que no se vea la falla que tengo en este dedo, que desde hace muchos años tengo fracturado. Muy bien, permítanme por favor, queridos hermanos, expresar mi más sincero y entrañable agradecimiento a don Eduardo Murillo, de México, Distrito Federal, así como a su papá, el señor don Francisco Murillo, a la señora doña Arcelia, a su hijita Yasmín y a la señora doña Gloria, porque yo quisiera decirles, muchas gracias, yo quisiera decirles, queridos hermanos, que estuve el pasado jueves compartiendo con ellos un inexplicable momento, un profundo momento, compartiendo con ellos el conocimiento acerca de nuestro Señor. Vayan mis mejores deseos, porque Dios les bendiga con su sabiduría, pues no olvidemos lo que nos enseñó nuestro Padre y que así quedó escrito en Proverbios capítulo 8, versículos 10 al 11, que a la letra dice: recibe mis instrucciones con mayor gusto que si recibieras dinero. Pon antes que el oro la ciencia, puesto que vale más la sabiduría que todas las joyas preciosísimas, pues nada que pueda desearse es comparable con ella. Agradezco también a don Iker Vallín por compartirnos esta fantástica imagen, queridos hermanos, que demuestra ya no solo el grado de fanatismo, sino la burla que la gente hace de Dios y de su Cristo. Y como pueden apreciar, en la parte trasera de una camioneta, en el medallón, está rotulado el texto: Cristo transforma. Pero por favor, queridos hermanos, observen esta patraña con la tipografía y diseño de los robots de la película Los Transformers. Y vean
que los personajes que representan a los robots tienen en su frente la cruz. Ah, eso sí, en la parte superior, la paloma representando al Espíritu Santo. Háganme favor, queridos hermanos. Esto, como ustedes se darán cuenta, está dejando de ser una burla y está cayendo ya en lo que nosotros podríamos llamar la depravación total. Y bueno, si algunos piensan que esto de los Transformers es increíble, pues lo que verán a continuación amablemente fue uno de ustedes, queridos televidentes, quien nos envió a través de Facebook y que nos solicita no dar su nombre, cosa que respetamos con muchísimo gusto. Es aún más risible. ¿Recuerdan ustedes que el maestro dijo lo que así quedó escrito en Lucas capítulo 9 versículo 23? Si alguno quiere seguirme, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ay, queridos hermanos, miren nada más esta fotografía, en donde efectivamente, pero de manera literal, pueden ver ustedes a un hombre cargando su cruz, pero la cruz en la parte final tiene una rueda para que no le pese llevarla. ¡Qué vergüenza! Igualmente, expresamos nuestro entrañable agradecimiento a don Alex GLC Luján por enviarnos esta imagen comparativa que corresponde a una escultura. Presten su atención. De la civilización tairona, también conocidos como teyunas o teirunas, y que aún habita entre nosotros, pero en un pequeño grupo remanente en la región caribe de Colombia, conocida como la Ciudad Perdida, en donde se cree radican ahí desde aproximadamente el año 660 después de Cristo. Como podemos observar, la escultura es comparada con lo que hoy conocemos como los propulsores personales de vuelo, el cual es colocado en la espalda de cualquier deportista para ser impulsado y volar, haciendo la maniobra con los controles que son sujetos con las manos del individuo. Tecnología que, de acuerdo a dicha ilustración, representa que el hombre, desde hace muchos siglos, ya era por él conocida. E incluso, como podemos ver, se hizo uso de ella. Y bien, ahora pasemos a conocer más leyes y decretos que nos fueron ordenados por el Altísimo y que sin titubear debemos cumplir, pues como Él nos lo advirtió, son mandamientos de vida. Y así ha estado escrito en Baruch, capítulo 3, versículo 9 y versículos del 12 al 14, que a la letra dicen: escucha ya los mandamientos de vida y pon atentos tus oídos para aprender la sabiduría.
porque has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras andado por la senda del Señor, vivirías en eterna paz. Entonces, aprende dónde está la sabiduría, dónde está el reino de los cielos, dónde está la inteligencia, para que sepas también dónde hay permanencia y vida, y dónde está la luz de los ojos y la paz. Libro de Levítico, capítulo 26, versículo 1. No fabriques ídolos ni imágenes, ni tampoco levantes estatuas, ni pintes sobre piedras, para arrodillarte ante ellos o ante ellas, porque solo yo soy el Señor tu Dios. Libro de Levítico, capítulo 26, versículo 2. Guarda mis sábados. Pero presten atención, hermanos. Dice, guarda mis sábados y respeta mi día de reposo. Y quiero decirles que al día de hoy, y sería conveniente que ustedes lo tomaran en cuenta, allá en Israel, los que están guardando su día de Shabbat, fíjense ustedes que es tan maravilloso el respeto que le tienen al Altísimo, que hablan muy quedito, hablan en voz muy baja. Y cuando alguno le pregunta, oye, pero ¿por qué hablas así, tan despacio, tan en bajo tono? Y ellos contestan, porque el bendito está descansando. Así es que, a donde ustedes quieran llevar este día de sábado, a hablar despacio, a hablar en secreto, aprender su diversión en tono bajo, a escuchar música en tono demasiado bajo, solo por amor al Altísimo, porque Él está descansando. Y bueno, ¿qué más ejemplo queremos cuando usted, señora, cuando las mamitas de todos ustedes llegan? Oye, mamá, que ya vine. Cállate, está durmiendo tu papá. Si eso hacen ustedes, queridas damitas, porque está durmiendo el jefe de la casa, ¿cuánto más no harían todos ustedes el día de Shabbat, enalteciendo al Altísimo y bendiciendo y guardando su día de reposo? Bien, y dice así, libro de Levítico, capítulo 26, versículos 3 al 39. Guarda mis mandamientos poniéndolos en práctica, y yo te daré la lluvia a su tiempo, y la tierra te producirá alimento, y los árboles te darán sus frutos. Comerás pan en abundancia, y vivirás seguro en tu tierra, y también yo te daré paz. Y cuando duermas, no habrá quien te espante, porque yo me volveré a ti y andaré entre los tuyos. Pero si no me escuchan y no hacen
todo lo que yo hoy les ordeno? Y si aborrecen mis leyes y menosprecian mis decretos, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, los haré débiles, y calentura consumirá sus ojos, y sembrarán en balde sus tierras, porque sus enemigos las comerán. Y pondré mi furia sobre todos, y los que los aborrecen se burlarán de ustedes. Y si aún con estas cosas no me escuchan, tú y los tuyos, yo haré su cielo como hierro y haré su tierra como metal. Y su tierra no dará más grano, y sus árboles no darán su fruto. Y si con esto no quieren oír, enviaré bestias fieras que les arrebaten a sus hijos y despedacen sus animales y conviertan sus caminos en desiertos. Y si aún así no me atienden, yo les juro que ustedes mismos se comerán las carnes de sus hijos y de sus hijas, y destruiré sus construcciones y derribaré sus imágenes y pondré sus cuerpos muertos sobre los de sus muñecos, y mi alma los aborrecerá. Y a los que queden de ustedes les infundiré tal cobardía que el ruido de una hoja movida por el viento los perseguirá, y caerán sin que nadie los persiga, y por las faltas de sus padres caerán con ellos. ¿Qué les parece? Bueno, ahora continuemos conociendo algunas más de las citas que nos siguen sustentando la falsedad de todas las religiones. Y estas a la letra dicen: Isaías capítulo 3, versículos 16 al 25. Por cuanto se han ensoberbecido las hijas de Sión, ¿qué quiere decir? Las religiones que se encuentran en Jerusalén. Repito, por cuanto se han ensoberbecido las hijas de Sión y andan con el cuello erguido y coqueteando, y cuando caminan lo hacen bailando y haciendo ruido con los pies, aquel día yo les quitaré su calzado, las redecillas de su pelo y las lunetas, los collares y las joyas y los brazaletes, los tocados y los vestidos de las piernas, los partidores del pelo, los perfumes y los aretes, los anillos y las joyas de las narices, las ropas de cambio, los mantos, los velos y los alfileres, los espejos, los finos lienzos, las gasas y los tocados. Y será que en aquel día, en lugar de perfumes aromáticos, todos andarán apestosos y vestirán trapos desgarrados en lugar de elegancia. Y en todos habrá cabezas calvas
en vez de cabellos arreglados, y en lugar de faja o cinturón usarán un lazo, y en todos habrá quemaduras en vez de hermosura. Tus hombres, que quiere decir tus fieles, morirán por armas, y tu fuerza terminará en la guerra. Isaías capítulos 28, versículo del 1 al 2, pasar al versículo 5, pasar al versículo 7 al 11 y pasar del 13 al 22. Ay de los que tienen poder y se vuelven soberbios. Ay de los ebrios y de los que se creen de hermosura de flor, pero de flor que caduca. Ay de los aturdidos por el vino. Ay de los borrachos. Sepan todos ustedes que el Señor tiene una fortaleza y es poderosa, como lluvia de granizo y como torbellino exterminador, como ímpetu de recias aguas que todo lo inundan. Con un gran poder derribará el Señor todo a tierra. En aquel día, el Señor de los ejércitos, su carruaje le será por corona, y la hermosura de su reino como diadema a los residuos que queden de su pueblo. Aunque estos también erraron con el vino y con las sidras se entontecieron. Sacerdotes y profetas fueron trastornados por el vino. Todos se aturdieron, erraron en todo lo que vieron, tropezaron en su juicio. Todas las mesas están llenas de vómito y de suciedad, hasta el grado de no haber un lugar limpio. ¿A quién se enseñará esta ciencia? ¿O a quién se hará entender esta doctrina? ¿Será a los quitados de la leche? ¿O acaso será a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento es tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea. Porque en una pronunciación como de tartamudos y en un extraño idioma hablará el Señor a todas las naciones, pues lo que Él hablará serán sus mandamientos. Por tanto, religiosos inmorales, que solo están viendo lo que hace mi pueblo que está en Jerusalén, escuchen la palabra del Señor, porque todos ustedes han andado diciendo: tenemos un trato con la muerte y un acuerdo con la sepultura. Y es que cuando pase la destrucción, esta no llegará a nosotros, pues hemos puesto nuestra fe en la mentira
y en esa falsedad nos esconderemos. Por tanto, así dice el Señor: el que crea, no se desespere, porque yo ajustaré a cordón el juicio y a nivel la justicia, y mi granizo barrerá a los mentirosos, y será cancelado su concierto con la muerte y su acuerdo con el sepulcro. No será firme cuando pase el tiempo del azote. Serán por él aplastados y sumergidos en las aguas. Luego que comience a pasar, él los arrebatará, y será que solamente el espanto haga entender lo que hasta ahora han oído, porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta tan estrecha para recoger. Porque el Señor se levantará desde su monte, se enojará para ejecutar su obra, su extraña obra. Se levantará para hacer su operación, su extraña operación. Ya dejen de burlarse para que no se aprieten más sus ataduras, porque fin y exterminio vendrá sobre toda la tierra. Así lo dijo el Señor de los ejércitos. Isaías capítulo 45, versículo 16. Confundidos, humillados y ridiculizados, acabarán todos los que fabricaron imágenes de ídolos y las pusieron en culto. Miren al cielo y me verán, y sálvense todos los habitantes de la tierra, porque solo yo soy Dios, y les juro que no hay nadie más. Isaías capítulo 48, versículo 4. Y dijo el Señor: yo sé que todos ustedes son ofensivos, y que como nervio de hierro es su cuello, y que en su frente, en vez de seso, tienen metal. Pero tengan presente que todo se los he dicho con mucho tiempo de anticipación. Antes de mi llegada se los he advertido, y si se los advierto es para que no vayan a seguir diciendo que fueron sus ídolos los que hicieron las cosas, o que fueron sus muñecos de madera y de fundición los que las ordenaron. Jeremías capítulo 4, versículos del 29 al 31. I don't know. What is that? I don't know.
escándalo de los carros y de los que en ellos vienen, las gentes de las ciudades huirán, se esconderán entre los bosques, se subirán a las piedras, las ciudades serán abandonadas sin que en ellas quede un solo habitante. Ah, pero tú, ciudad hermosa, ciudad del Vaticano, en ese día, ¿qué harás? Aunque se vistan de rojo tus cardenales, aunque te cubras con tus adornos de oro, aunque te pintes con metal tus ojos, en vano te arreglarás, pues tus amantes, tus fieles, te despreciarán y querrán acabarte. Gritarás como mujer que está en trabajo de parto, gemirás como primeriza, te lamentarás y extenderás tus manos diciendo: ¡ay de mí, que soy destruida por causa de los exterminadores! Y bueno, queridos hermanos, tenemos mucho para reflexionar. Comencemos entonces nuestro tema de hoy, que lleva por título: ¿de verdad cree usted que lo ha visto todo? Iniciemos que será de probablemente una serie de 3 quizá programas que les fascinarán como todos, porque después de este cúmulo de evidencias presentado hasta ahora en los 47 programas anteriores, sin duda sé que ha quedado grabado en la mayoría de ustedes un dulce sabor de boca acerca de los temas ya puntualizados. Sin embargo, detrás de disfrutar toda esta riqueza intelectual y gráfica que hasta este momento ha impactado sus sentidos, permítanme darle ahora otra agradable sorpresa. Para todos ustedes, queridos televidentes, que creían haberlo visto todo, les presento un completo extracto de información y una amplísima colección de imágenes que, aunque pudieran parecerles familiares, les pido presten su atención a los detalles que para muchos por completo han pasado desapercibidos y que sin lugar a dudas, además de llamar su atención, les hará ver en detalle el mensaje que Dios, a través de su palabra y por medio de los gráficos que han sido plasmados por aquellos hombres que han presenciado tan impresionantes sucesos, hoy se nos es demostrada la verdad sobre lo que el Señor quiere que conozcamos acerca de Él. Ustedes ya han confirmado que de manera por demás lamentable, la verdad no es lo que se nos había dicho referente a que Dios todo lo perdona, sino que ahora sabemos que cuando el bendito descienda para hacer su juicio, una vez que Él esté aquí, ya no habrá lugar ni para el arrepentimiento ni para el perdón. Pues si tantos miles de años han pasado y hemos tenido a nuestro alcance testimonios escritos y gráficos
En el último momento, Dios no reconocerá a nadie que no haya cumplido con la ley, ni haya aceptado su voluntad, y mucho menos a quienes hayan hecho caso omiso a todas sus señales. Queridos hermanos, presten por favor toda su lucidez, tanto a la información como a las ilustraciones que enseguida iremos exponiendo. Y vean por favor claramente que estas evidencias confirman que todo lo tocante a Dios y a sus santos es el tema extraterrestre, conocido vulgarmente como tal, porque correctamente dicho es el tema celestial. Mientras que todo lo relacionado con la religión y las potencias están directamente vinculado con aquello que llamamos el mal, que como ya lo hemos comentado con anterioridad, no es sino la consecuencia de no haber actuado conforme a lo que Dios dijo, nos dejó dicho y nos sigue insistiendo es lo bueno. ¿De verdad creen ustedes que nada tuvo que ver el color de piel del nuevo presidente de los Estados Unidos, abogado Barack Hussein Obama, para que los Illuminati, incluyendo al señor George Bush, miembro activo de la sociedad secreta Skull and Bones, le hayan dejado no un país, sino todo un mundo sumido en la peor crisis económico-mental del 2009 en toda la historia de la humanidad, y de la cual al día de hoy países considerados potencias como Francia, España, Grecia, etcétera, estén declarándose en recesión. Solo basta que fijemos nuestra mirada en el continente africano y tendremos la respuesta, pues han pasado decenas y decenas de presidentes norteamericanos y nada, absolutamente nada han hecho por calmar el sufrimiento de nuestros hermanos de color. Asimismo, pasó el virus ébola por ese continente, dejando miles de muertos. Y no hubo quien ofreciera su ayuda. Simplemente el resto de las naciones lamentamos tal acontecimiento. Caso contrario a lo sucedido hace muy poco tiempo en México y algunos otros países, donde surgió el virus de la influenza porcina, hoy ya bautizado como virus influenza AH1N1, en donde hubo comprobados no más de 200 muertos. Y sin embargo, el gobierno fue apoyado por el Fondo Monetario Internacional con 40,000, repito, 40,000 millones de dólares. Según esto,
para sufragar las consecuencias de dicha contingencia, de los cuales el gobierno solo apoyó con unos cuantos, pero millones de pesos, no de dólares, a las instituciones financieras, dinero con el que solo las más grandes empresas e industrias se vieron beneficiadas de dicho apoyo. Y nuevamente nos preguntamos, ¿de verdad creen ustedes que por simplemente haber leído la Biblia, nuestros padres, ya conocemos la verdad? Siendo que las escrituras fueron traducidas a un lenguaje que no entendiera la gente menos preparada. Debemos recordar que existen términos que sufrieron un drástico cambio en su comprensión al emplear un sinónimo quizá bastante desconocido para quienes leíamos por primera vez el texto. Tal es el caso de palabras como concupiscencia, que simplemente quiere decir deseo, o la palabra pío, que significa creyente, o impío, que representa al incrédulo. Asimismo, inicuo, que quiere decir perverso, o iniquidad, que significa depravación. ¿Y por qué ponerle a unos como dardos saetas? Bueno, igualmente hicieron con la palabra espíritu, la cual tiene el equivalente a fortaleza, pero asimismo a sabiduría. También se fascinaron llenando el texto bíblico de la palabra magnificencia. ¿Sabe usted qué quiere decir magnificencia? Quiere decir aparato. Y potestades lo cambiaron por imperios. Bueno, ¿de verdad creen ustedes que para hablar con la verdad sea necesario ocultar el significado de las cosas? Si el significado original del mensaje de la Biblia no ha sido transmitido tal cual, es debido a las influencias culturales, mismas que varían de una nación a otra. Por consiguiente, cuando fueron reproducidos los manuscritos, estos se realizaron muchísimo tiempo después de cuando se dictaron. Y bueno, un ejemplo claro lo avala la pregunta: ¿de verdad creemos que mientras se llevaban a cabo los hechos del Evangelio, había gente escribiendo cada uno de los acontecimientos? Pues no. Estos fueron transmitidos en un inicio, pero por la vía oral. Si actualmente la humanidad nos hemos vuelto un títere de sectas, cultos, religiones, hermandades, círculos, células, movimientos y comunidades, es porque al no haber fe en los hombres, los dogmas jamás esperan que preguntemos. Fíjense bien, si Dios habló, ¿qué fue lo que quiso decir en su mensaje? ¿Cómo lo habló? ¿Cómo fue entendido? ¿Cómo se transmitió? ¿Cómo se aprendió?
cómo se interpretó, cómo se enseñó, cómo se escribió, cómo fue aceptado, cómo se difundió, cómo se discutió y cómo se cree al día de hoy. Tomando en consideración, queridos hermanos, que los textos originales estaban escritos en hebreo, arameo, griego, siriaco, etc. Aquí cabe preguntarnos, ¿verdaderamente lo que hemos leído es una réplica fiel, letra por letra, de todo lo escrito? ¿O forzosamente, al no ser estos traductores unos peritos en esas lenguas, simplemente utilizaron su criterio para plasmar lo que no entendían? ¿De verdad creen ustedes que la palabra Elohim, como muchos cultos nos lo han hecho creer, es uno de los nombres de Dios? Si al día de hoy seguimos creyendo esto, es debido a que los judíos no hemos hecho las aclaraciones referentes a que el término Elohim no es un nombre propio, mucho menos de nuestro Señor, sino es una palabra en plural que significa celestes o celestiales, y debido a la terminación im es plural masculino, por lo que, siendo el campo semántico de la lengua hebrea bastante extenso, esta palabra se puede traducir como los que vienen del cielo, los huéspedes, los visitantes, etc. Pero nunca ni jamás, queridos hermanos, se traducirá como Dios, o peor aún, como aberrantemente hoy se dice, que significa dioses. Lo mismo sucede con Adonai. Este tampoco es un nombre, sino que son dos palabras hebreas: Adón, que quiere decir Señor, y Ay, que significa mío. Por lo tanto, se traduce como Adonai, mi Señor, o Señor mío. Queridos hermanos, permítanme recordarles que lo impresionados que se han visto muchos de ustedes se debe primeramente a nuestra falta de interés para investigar acerca de las leyes y maravillas de nuestro Señor, y por otro lado a la influencia de los conocedores, pues cualquier comunidad dogmática solo enseña aquello que le genera bienestar a sus ambiciones. Asimismo, cabe cuestionar por qué las religiones, aunque está sustentado en la Biblia, no hablan sobre los hechos tan impresionantes que han tenido lugar en la historia de la creación y de la humanidad, y cuando los conocemos solo evaden nuestras interrogantes, justificando que esos solo son misterios de Dios. Si tanto la Iglesia Católica como la protestante determinaron qué información dar a conocer a través de la Biblia, ¿cómo es posible que estos no puedan interpretar la totalidad
de lo que ellos mismos, repito, de lo que ellos mismos consideraron que era conveniente dar a conocer. A continuación, presento varias citas, tanto bíblicas como de libros considerados falsos, además de otros hechos, algunos históricos y otros actuales, que el valor de su importancia es el mismo o quizá mayor que la información que nos han platicado dentro y fuera de los cultos, generación tras generación, y que si hoy los desconocemos es precisamente por su relevante significado, el cual, como ustedes verán, desvirtúa cualquier fantasía inventada por las iglesias y nuestros gobernantes, y genera el interés por apreciar y conocer más allá de lo que hasta ahora se nos ha enseñado. ¿Sabían ustedes que el libro de Adán y Eva, etiquetado por las iglesias como falso, afirma que después de haber sido formado Adán, no se le había impuesto un nombre, por lo que el Señor ordenó a los 4 santos que le asisten que le buscaran un nombre al primer ser humano? Y fue entonces que Miguel vio la estrella de oriente de nombre Ancolim y tomó la primera letra, la A. Gabriel vio la estrella del sur de nombre Disis y cogió la primera letra, la letra D. Rafael vio la estrella del norte de nombre Artos y tomó la primera letra A. Y Uriel vio la estrella de occidente de nombre Mensembrión y también tomó la primera letra de ella, que es la M. Y cuando los 4 se presentaron ante Dios, el Señor le ordenó a Uriel que leyera esas letras. Y Uriel leyó pronunciando Adán. Y el Señor dijo: que ese sea su nombre. Y así quedó para la eternidad este nombre, conformado por las 4 primeras letras de los nombres de las principales estrellas ubicadas en los 4 puntos cardinales del universo. Y bueno, ¿sabían ustedes que Adán es también una palabra hebrea que significa humanidad? Ya que no fue creado uno solo. Recordemos, hermanos, que fueron varios Adán. El texto bíblico más antiguo refiere de manera plural en Génesis capítulo 1 versículo 26 lo que así ha estado escrito y que a la letra dice: hagamos hombres a nuestra imagen. Este plural, hermanos, se corrobora en el versículo siguiente, que es el versículo 27, y a la letra dice: y un varón y una hembra los crió. Aún, observen ustedes por favor, Eva no había sido tomada del hombre. Presten su atención. Un varón y una hembra los crió. Recordemos que criar significa educar
significa enseñar. Así es que, bueno, si un varón y una hembra los educó, y por si queda alguna duda al respecto, por favor, queridos hermanos, consulten Génesis capítulo 5, versículo 2, en donde también a la letra dice: un varón y una hembra los crió, y el Señor los bendijo, llamándolos Adán, que quiere decir humanidad. Esto, queridos hermanos, para aquellos que tan gentilmente nos preguntan por un personaje del cual nos habla el Talmud, y es la femenina celestial Lilith. Muchos dicen, ¿la primer mujer de Adán se llamó Lilith? No. Aquí nosotros corroboramos que el nombre de esta femenina, no tenemos el masculino, pero el nombre de ella es Lilith. Así es que un varón y una hembra los crió. Y bueno, ¿sabían ustedes que aquella serpiente que hablaba con Eva, descrita así en el libro del Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, en el texto bíblico más antiguo, no aparece como tal, sino que no dice serpiente, sino que dice un sirviente? Y no solo eso, queridos hermanos, para mayor seguridad de todos ustedes de que esto es cierto, como sustento de ello, esto es lo que así ha estado escrito en el libro considerado por las iglesias como apócrifo, que es el libro de Enoc, capítulo 68, versículos del 6 al 7, que a la letra dice: el nombre del tercero es Gadrel. Este es quien sedujo a Eva y enseñó a los hijos de los hombres instrumentos que dan la muerte. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que estando Adán y Eva en el huerto, el Señor se paseaba por los aires? Así lo dice, ¿eh? Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto en el aire. El Señor andaba en su carro, ¿verdad? Y se paseaba al huerto en el aire. Por el huerto, pero en el aire. Dice, durante el día, y el hombre y la mujer se escondieron de él. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva nunca estuvieron desnudos, sino que sus vestidos eran hermosísimos? En efecto, se confirma en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, y a la letra dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onix, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Por tanto, es un hecho que ellos siempre tuvieron vestiduras, pues no debemos olvidar que ante la presencia de Dios, la desnudez
está prohibida. ¿Recuerdan ustedes? Éxodo capítulo 20, versículo 26. Jamás subirás por escalones a mis altares para que no se muestren tus partes desnudas. Además de las leyes que están en el Levítico, el libro de Levítico capítulo 18, y que ya hemos conocido antes, referentes a no ver la desnudez de los padres y familiares cercanos, etc. Recuerden que también el texto, cuando se refiere a desnudez, habla del conocimiento. No alude solo a lo vestido. Sin embargo, como consecuencia de haber desobedecido al Señor, ambos fueron vestidos con túnicas de pieles, perdiendo así el derecho a cubrirse con aquellos vestidos hermosos que describe el profeta Ezequiel. Y al parecer, perdiendo estos vestidos hermosos, se perdió a su vez la eternidad. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que desde el principio, además de Adán y Eva, la tierra ya estaba habitada? Presten ustedes su atención, por favor, al libro de Génesis, capítulo 4, versículo 13 al 15, en donde Caín, después de asesinar a Abel, a la letra dice: ¿que acaso no tiene perdón lo que hice? Si tú me echas de aquí, cualquiera que me encuentre me matará. A lo que el Señor le responde: cualquiera que se atreva a tocarte será castigado con las setenas 70 veces 7. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que ninguno, ¿cómo? Ninguno le hiciera daño. Y en Génesis capítulo 4, verso 17, dice así: y entonces Caín se fue a vivir a la tierra de Nod, al oriente de Edem, en donde conoció a su esposa, la cual le parió a su primer hijo, de nombre Enoc. ¿Será acaso que estos personajes gozaban de preferencias a tal grado que temían que otros los mataran? ¿O será que el lugar que habitaban era un lugar tan privilegiado que nadie ajeno tenía acceso a él? Por tanto, y sin lugar a dudas, la tierra estaba habitada por más individuos, y no solo por 4. ¿Sabían ustedes que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo de nombre Set? Así ha estado escrito en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 25, y que a la letra dice: y nuevamente Adán tuvo intimidad con su mujer, la cual dio a luz a otro hijo, el cual fue llamado Set, porque significa Dios sustituyó al otro en lugar de Abel. Queridos hermanos, ya se dieron cuenta que Enoc, pero no Enoc, el hijo de Caín, sino que Enoc, el hijo de Set, o sea, el descendiente de Set,
fue chosno. Chosno. Repito, Enoc fue, no el hijo de Caín, Enoc fue chosno de Set. Chosno quiere decir la quinta generación. Aquel Enoc desapareció, ¿se acuerdan ustedes? Porque Dios se lo llevó. Y él es el mismo que escribió el libro de Enoc, tan repetidamente mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿habrá algún motivo por lo que el libro de Enoc, durante el paso del tiempo, haya sido escondido de los ojos de todos los lectores de la Biblia? Pero, para que aún más se maravillen, ¿sabían ustedes que en el libro de la vida de Adán y Eva está escrito lo que a continuación se dice? Después de engendrar a Set, vivió Adán 800 años y en total engendró Adán 30 hijos y 32 hijas, los cuales se multiplicaron en la tierra, en los lugares donde habitaban. Insisto, queridos hermanos, no lo digo yo, lo sustenta, repito, el libro de la vida de Adán y Eva. Y quizá para muchos pues esto suene descabellado, pero si ustedes recuerdan, y esto, queridos hermanos, es importante, fueron hombres que vivieron 700, 800, 900 años, por lo que si al día de hoy hay quienes engendran hasta 8 hijos en tan solo 70 años de vida promedio, ¿por qué dudar que así haya sido en el principio? Bien, ¿sabían ustedes, queridos hermanos, con su permiso, que Matusalam, hijo de Enoc, fue el hombre que más años vivió sobre la tierra? Y se le cuentan 969 años. Así lo confirma, queridos hermanos, libro del Génesis, capítulo 5, versículo 27, que a la letra dice: fueron los días de Matusalam 969 años y murió. Y bueno, ¿sabían ustedes que la tierra estuvo habitada por gigantes? Sí, sí lo sabían. Bueno, esto lo afirma el libro del Génesis, capítulo 6, versículo 4. Pero también la escritura nos dice que eran hombres de 2 metros con 92 centímetros de estatura. Y así está escrito en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4, o los que amablemente nos citan con Reina Valera, es Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4, en donde dice: salió entonces del campamento de los filisteos un defensor llamado Goliat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Recordemos, hermanos, que la medida del codo se refiere a 45 centímetros y el palmo 22.5 centímetros. Y por último,
Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 20, o en Reina Valera, Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 20, en donde la letra dice: hubo otra guerra donde un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, también era descendiente de los gigantes. Y bueno, ¿sabían ustedes que el arca de Noé en realidad fue un enorme depósito que fue sellado por el Señor por la parte de afuera para poder permanecer sobrevolando la tierra, libre de toda tempestad, alrededor de 1 año y medio? Libro del Génesis, capítulo 7, versículo 16, en donde los textos antiguos remarcan diciendo: y el Señor selló, repito, selló el arca por la parte de afuera. Y al final, en el versículo 17, textualmente dice: y el arca se elevó sobre la tierra. Repito, versículo 17, y el arca se elevó sobre la tierra. No dice que anduvo en las aguas, Será por esto que Noé nunca supo el momento en el que descendieron las aguas, al grado que tuvo que hacer un hoyo en la parte superior para soltar unas aves y así saber si había sucedido algún cambio, porque nunca en ningún manuscrito se ha sabido que Noé manifieste que el arca encalló como para asegurar que haya quedado varada en algún monte o en algún cerro, como se ha afirmado. ¿Se imaginan ustedes, con el movimiento de las aguas, el desastre que habría en el interior del arca? Todos los animales vomitándose. Imagínense los elefantes yéndose contra los leones. No, aquí nos damos cuenta que el Altísimo selló el contenedor y lo sacó fuera de la tierra. Bien, la próxima semana, queridos hermanos, continuaremos conociendo aún más de tan impresionantes evidencias. Por cierto, les pido que por favor, queridos hermanos, por favor, a todos los queridos televidentes, refresquen con la tecla F5 el portal de www.ultimaadvertencia.com, pues hemos hecho algunas mejoras para el agrado de todos ustedes. Y por último, quiero enviar un afectuoso saludo a Lorena Dinani de Veracruz, México, quien amablemente ha tenido a bien compartirnos información en las redes sociales y a quien agradezco muchísimo su confianza, poniéndome a sus más apreciables órdenes, señorita Lorena Danini. Esta semana, queridos hermanos, estaré visitando a algunos hermanos más que quedaron pendientes en México y también a los hermanos de la ciudad de Puebla.
Y yo quisiera, si ustedes me permiten, hacer una pequeñísima aclaración. Miren, hubo algunos hermanos en el Distrito Federal que nos dijeron, oye, pero si vas a ver a uno, nos reunimos. No, queridos hermanos, ¿saben por qué? Porque un grupo forzosamente debe tener una cierta línea de dudas por aclarar. Otros quizá, ya entendiendo lo profundo de esto, quizá solo sean unas cuantas apreciaciones que no han quedado en claro. Así es que, si me permiten, por favor, no me nieguen la oportunidad de darles un servicio como ustedes lo merecen y como sus familiares o amigos también lo ameritan. Queridos hermanos, gracias por su tiempo. Por hoy es todo. Que Dios nuestro Señor los bendiga y los colme de toda esa sabiduría que ustedes ya poseen. Que les dé más a ustedes y a sus más queridos. Pero jamás olviden lo que nos dijo el Maestro. Cuando conozcan la verdad, esta los hará libres. Pero para que haya libertad, primero debe haber voluntad. Hasta la próxima semana y muchas gracias a todos ustedes. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.